Amada iglesia, ¿cómo están? Muy buenos días. Un domingo más como para tomar un tiempo a la palabra del Señor. Es una gran bendición estar delante de ustedes transmitiendo la palabra del Señor. Es un honor el poder transmitir la bendita palabra del Señor. Bien, vamos a orar. Dios y Padre, te damos gracias en esta hora porque nos bendice, Señor, porque eres tú quien nos estás guardando, protegiendo, nos da salud, fuerza, Señor, para seguir adelante siempre confiando en tu palabra, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, hermanas que están en esta situación, Señor, bien guardados, y por aquellos que están, Señor, sentidos, afectados por este mal. Te pedimos, Señor, que tú seas su fortaleza. Tu palabra es fiel y verdadera, Señor. Tú eres nuestro sanador y confiamos en ti, Señor. Nuestra fe no será movida por las circunstancias. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amada iglesia, hoy tenemos un tema bastante especial. Se titula Dios ha determinado el orden de los tiempos. Y quiero invitar a ustedes a abrir sus Biblias o a escuchar en la Reina Valera en 1960, la traducción que comúnmente todos tenemos. En el libro de Hechos 17:26, dice así la palabra de Dios, Hechos 17:26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Fíjense que en este texto nosotros vamos a desglosar o cortar en tres partes y cada una de esas partes está determinando nuestro tema. Dios ha determinado el orden de los tiempos. El tiempo en que estás viviendo tú, el tiempo en que estoy viviendo yo, no es una mera casualidad. No pienses que tal vez estás en un mejor tiempo o tal vez estás en un peor tiempo. Aunque puedes pensar que estás en un mejor tiempo, sí, creo que sí, porque sí estamos en un mejor tiempo. Aun cuando en estos postreros tiempos que habla la Biblia, vendrán muchas cosas muy fuertes, muy adversas, incluso para nosotros, los creyentes, pero estamos en un buen tiempo, en un mejor tiempo, porque estamos viviendo los tiempos que tal vez quiso vivir el apóstol Juan, el apóstol Pablo, tal vez David, el rey, o tal vez Abraham, pero fíjense que ellos nacieron en dispensaciones distintas, y déjame decirte con toda convicción, que en el tiempo que nació Moisés, ha sido el tiempo en que Dios lo ha prefijado, que Dios lo ha determinado. El tiempo que nació David es el tiempo en que Dios lo ha determinado así. Dios quiso que David naciera en ese tiempo. El tiempo que nació Jesús es el tiempo adecuado, el tiempo prefijado por Dios, y el tiempo que has nacido tú es el tiempo en que Dios lo ha determinado. No hay nada por la casualidad. Vuelvo a leer el texto de Hechos 17:26. Dice así la palabra de Dios: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Tres cosas que vamos a ver en este pasaje. Primero, Dios es tu creador, es tu Señor, es tu Dios y es tu Padre. Segundo, que Dios ha determinado el orden de tu tiempo. Y tercero, Dios ha prefijado los límites o tus límites. Bien, entonces, en el primer punto que queremos tratar, en base a Hechos 17:26, es Dios es tu creador, es tu Señor, es tu Dios, es tu Padre. Amén. En Hechos 17:26 que hemos dado lectura, dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres
para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Dios nos creó a nosotros y la Biblia dice que Dios nos ha creado en base de una persona, en base de un personaje, Adán. Desde ahí en adelante nos ha creado a todos nosotros. Por eso que dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. ¿Para qué? Para que habitemos sobre toda la faz de la tierra. Cuando la Biblia menciona esto, es que Dios nos ha creado con un propósito. La creación de Dios es siempre con propósitos. Tú y yo somos creados por Dios con un propósito definido. Hay un propósito específico para tu vida, para mi vida. Dios nos ha creado así. Y la Biblia está diciendo en Génesis 1:26, y quiero leerles en la versión de la Reina Valera contemporánea. Génesis 1:27 dice, y Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y los bendijo Dios con estas palabras, reprodúzcanse, multiplíquense y llenen la tierra, domínenla. Sean los señores de los peces del mar, de las aves de los cielos y de todos los seres que se reptan sobre la tierra, que se arrastran sobre la tierra. Dios nos ha creado con ese propósito. Así que en la primera parte de Hechos 17:26, que Él nos ha creado de una sola sangre y de esa sola sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habitemos sobre la faz de la tierra. Fíjense en este primer punto. ¿Quién nos creó? Dios. ¿Para qué nos creó? Para que llenemos la tierra, para que enseñoreemos la tierra, para que habitemos toda la faz de la tierra. Ya había un propósito de Dios en la creación. Segundo, si Dios nos ha creado con ese propósito, y en la versión de Reina Valera contemporánea dice, domínenla. ¿Saben una cosa? Dios nos está diciendo a nosotros que hemos sido creados aquí en la tierra con el propósito de ser quienes dominen la tierra. Hay una parte del señorío de Dios en tu persona. Como semejanza, como imagen de Dios, hay una parte del señorío de Dios en ti. Hay una unción de señorío de Dios en ti. Dios se lo ha puesto. Es parte de la herencia, es parte de la genética de ser hijos de Dios. Bien, entonces, nuestro segundo punto. Dios ha determinado el orden de tu tiempo. Hemos visto que Dios es nuestro creador, que de una sangre hizo todo el linaje de la tierra. ¿Perfecto? Ahora, estamos viendo que Dios ha determinado el orden de tu tiempo. Hechos 17:26 dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos. Pregunta, ¿a quién le ha prefijado el orden de los tiempos? ¿A los animales? ¿Al elefante, al león, al tigre, al gato, al perro, al ratón? ¿A quién le ha prefijado el orden de los tiempos? Pues a los hombres, a aquella sangre que se usó para desarrollar o a realizar todo el linaje de los hombres, a ellos, a nosotros, nos ha prefijado el orden de los tiempos. ¿Y qué quiere decir con esto de que Dios nos ha prefijado el orden de los tiempos? Es que Dios de antemano decidió algo especial para nosotros. Quiero leerte una versión de Hechos 17:26, una versión distinta, es la Nueva Traducción Viviente. Fíjense lo que dice esta traducción y nos ensancha un poco el entendimiento. Miren, dice así la Reina Valera contemporánea, la Nueva Traducción Viviente. De un solo hombre creó todas las naciones de la tierra, de antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían y determinó los límites de cada una. Miren lo que dice la Biblia en esta nueva versión.
en esta versión de la traducción viviente. Dice que de antemano decidió Dios cuándo te ibas a levantar tú y cuándo caerás, cuándo se levantaría el linaje de la tierra y cuándo caerá. ¿Saben qué está diciendo esto? Que hay un orden de tiempo, que tú y yo estamos aquí. Ahora, Dios quiso que nosotros viviésemos eternamente y para siempre en el aspecto no solamente espiritual, sino también físico o biológico. Pero el pecado ha corrompido por completo la genética del hombre y el hombre comenzó a gustar lo que es la muerte biológica o la muerte física. Cuando la Biblia menciona a Adán en esta sanción o a la consecuencia del pecado, le dice, ciertamente morirás, si comieses de este fruto, ciertamente morirás. En la versión hebrea dice, muriendo, morirás. ¿Qué estaba diciendo la Biblia ahí? Que muriendo en forma automática espiritualmente, moriría paulatinamente físicamente. Que primero iba a morir espiritualmente y después iba a morir físicamente. Por eso que el hombre más longevo del mundo es Matusalén. Y Matusalén vivió 969 años, casi 1000 años. 969 años. Adán, el primer hombre, vivió 930 años. Ya quisieras tú y yo vivir al menos pues unos 500 o 450, la mitad que vivió Adán, la mitad que vivió Matusalén. Pero ustedes saben que no. El pecado fue degradando el aspecto biológico del hombre a consecuencia del pecado, y el hombre más robusto en este tiempo, de acuerdo a Salmos, dice la Biblia que Dios le ha prefijado el tiempo de vida, y es 70, y los más robustos 80 años. ¿Hay quienes viven más? Sí. ¿Hay quienes viven menos? Sí. Pero este es el promedio de vida del hombre actual. ¿Quién le prefijó eso? Dios. Dios prefijó eso. Pero lo que quiero decirte es, en este tiempo de pandemia conocemos ya a personas de 25 años, 28, 35, 40 años que se están yendo, que están partiendo con el Señor, están muriendo físicamente. Hay muchas personas entre los familiares, vecinos y amigos. Dentro de lo que es la iglesia, hay muchos ministros que están muriendo. Y la pregunta es, ¿Dios ha determinado el orden de los tiempos? Sí. Pero, ¿saben una cosa? ¿Dios supo desde antes cuándo nacerías, día, mes, año? Sí. Porque esta versión que hemos leído dice, de antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían. Dios sabe cuándo has nacido, cuándo deberá nacer tu hijo. Dios sabe eso, y Dios sabe cuándo uno va a fallecer. Pero, ¿tú puedes alterar esas cosas? Yo creo que sí. Y ¿saben qué, amados hermanos? Y en esto hago un llamado de exhortación a la iglesia. Nosotros somos hombres de fe. Nosotros somos cristianos, hijos de Dios, y que ninguna enfermedad va a tocar nuestra morada. Pero una cosa es ser eso, y otra cosa es tentar a Dios. Y otra cosa es exponernos. Déjeme decirle que Dios ha prefijado el orden de tu tiempo, sí.
Sí, Él ha determinado el orden de tu tiempo. Pero tú puedes alterarlo, sí, lo puedes alterar. Quiero hacerles una pregunta a ustedes. ¿Dios quiso que el pueblo completo de Israel entre a la tierra prometida? Si tu respuesta fue sí, es correcto. Pero quiero hacerte otra pregunta. ¿Entró a Canaán el pueblo completo de Israel? La respuesta es no. ¿Qué pasó con lo que Dios ha determinado? El hombre lo alteró. El hombre lo modificó. ¿La voluntad de Dios se cumple en el cielo? Sí. ¿La voluntad de Dios se cumple en la tierra? No. Porque la voluntad de Dios está también sujeta a la voluntad del hombre. Por eso que Dios ha puesto dentro de todo esto, a nosotros nos ha puesto la libre albedrío o la libertad de decidir o determinar las cosas. Si tú te recuerdas bien, cuando Dios habla al pueblo de Israel, le confronta en un momento y le dice, ya, mira, decide tú. He puesto delante de ti el bien, el mal, lo bueno, lo malo, la bendición, la maldición, la vida, la muerte. Decide. Tienes que decidir. Tú tienes que tomar la decisión. Tú puedes alterar las cosas, sí lo puedes alterar. Dios quiere que tú decidas por lo bueno. Dios quiere que tú decidas por la vida. Dios quiere que tú decidas por la bendición. Pero si tú decides por la maldición, por la muerte, por lo malo, entonces vas a tener las consecuencias. ¿Es la voluntad de Dios que estén muriendo nuestros hermanos? No. ¿Es la voluntad de Dios que estén muriendo chicos de 13 años, de 25 años, de 35 años? No. Pero ¿saben qué ocurre? A veces nosotros nos exponemos. Tal vez nosotros no usamos las medidas de seguridad. Es tan fácil usar un tapabocas. Hoy me lo he quitado porque estoy a distancia y quiero llegar hacia ustedes, pero terminando esta exposición me la tengo que poner. Y tengo que subir al carro con mi mascarilla. Tengo que usar un poco de alcohol. Porque es importante tomar nuestras medidas. Ya sea que estoy usando un poco de monedas o estoy atendiendo al cliente y después de eso tengo que echarme. ¿Por qué? Porque aun cuando sea ministro de Dios, aun cuando sea hijo de Dios, tengo que tomar mis medidas, las que el gobierno nos recomienda. La que el gobierno y el Ministerio de Salud nos exigen. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Amados hermanos, cuidémonos. Porque tú y yo podemos alterar, sí, el orden determinado de los tiempos de Dios. Sí, sí podemos. Pero aquí Dios te lo deja como lo hizo con el pueblo de Israel. Decide tú. Esto es lo bueno, lo malo, bendición, maldición, vida, muerte. Decide tú. Ahora, quiero también leerles en una versión distinta la Biblia, la palabra Hispanoamérica en Hechos 17:26 dice así. Él ha hecho que a partir de uno solo, las más diversas razas humanas pueblen la superficie entera de la tierra, determinando las épocas concretas. Nótese que aquí Dios es quien establece. Quiero decirte que Mancocapa y Atahualpa vivieron en el tiempo que Dios quiso que viviesen. Y que Alan García y Fujimori vivan en el tiempo que vivieron en el tiempo que Dios quiso que viviesen. Porque Dios ha determinado el día que ellos nacieron y el día que ellos debieron morir. O deberán morir. Dios ha determinado eso. Si alguien altera, como en el caso de este presidente que se suicidó, pues altera por completo el orden de Dios. Que Dios ha determinado, lo ha determinado. Todos. Y déjame decirte algo, amado hermano.
que esto de las épocas quiere decir que tú y yo, que estamos viviendo en este tiempo, marzo 2021, Dios lo quiso así. Gracias a Dios porque estamos viviendo estos tiempos. Algunos dicen, escuché de eso, a cristianos decir, ¿por qué me tocó vivir en medio de esta pandemia? Y que la circunstancia no es tan firme. Hay incertidumbre, ¿qué pasará mañana, el 2022, el 2023? No sabemos. Miren, déjenme decirles algo. Dios ha querido que tú vivas en este tiempo. Porque Dios te ha llenado de su conocimiento. Porque Dios te ha dado su palabra. Porque Dios te ha dado su entendimiento. La Biblia dice, ¿quién tendrá la mente de Cristo? Pues tú. Pues yo. Tenemos la mente de Cristo. Entonces, a Dios gracias que estamos viviendo en este tiempo porque Dios determinó el orden de este tiempo para nosotros. Gracias a Dios por eso. Pero la Biblia también anuncia, por eso le digo que estamos en buenos tiempos, a pesar de esta circunstancia, en buenos tiempos, porque la Biblia anuncia las señales que han de venir antes de la segunda venida de Jesús, las señales del fin del mundo. En Mateo 24, dice así la palabra de Dios. Mateo 24, versículo 3. Más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los olivos, cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado, ¿cuándo sucederá eso y cuáles serán las señales de tu venida y del fin del mundo? Tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten. Y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe y unos a otros se traicionarán y se odiarán. Y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Fíjense lo que está diciendo la Biblia en este pasaje. Hay algunas señales como que nosotros podemos saber que ya se acerca el fin del mundo. Sí, se levantarán falsos cristos, se levantarán falsos maestros. Dice la Biblia que incluso entre nosotros nos vamos a odiar y por haberse multiplicado la maldad muchos, el amor de muchos se va a enfriar. Fíjense que todas estas cosas, es más, se dice de terremotos, de guerras y rumores de guerra, pero no se alarmen, es necesario que pasen esto. Y en el pasaje de Apocalipsis se menciona acerca de pestes o pestilencia. Esto que estamos viviendo es peste. ¿Qué quiero decir con esto? No estés regañando por el tiempo o en el tiempo que estás viviendo. Agradece a Dios que este es un buen tiempo. Saben que este tiempo es el mejor tiempo para demostrar la calidad de fe que tienes tú. Y se va a demostrar aquí
la clase de cristiano que somos nosotros y de qué estamos hechos. Porque nuestra fe debe estar firme. Y también quiero que entiendas que esto Dios lo ha determinado. No puedes alterar algo que Dios ha determinado, a excepción de la elección que te ha dado. El de la vida, la muerte, eso tú puedes elegir. Pero lo que Dios ha determinado en el orden de los tiempos, eso no lo vas a alterar. Ni tú ni nadie lo va a alterar. Se va a cumplir. Por eso que nuestro tema de hoy es: Dios ha determinado el orden de los tiempos. Y hay mucha importancia en lo que estamos hablando, porque tú tienes que saberlo. Quiero ya para terminar mencionarles. Hay quienes pretenden hacer cadena de oración para detener al COVID. Y déjame decirte, es parte del orden de los tiempos. Es como pretender interceder para que la gran tribulación sea anulada. La gran tribulación se va a cumplir. Es como pretender a través de una cadena y ayuno y oración detener a los falsos maestros y a los falsos profetas. No es posible, porque es parte del cumplimiento de las escrituras, de la profecía de Dios. Se tiene que cumplir. O es tal vez como que vayamos a hacer una cadena de oración entre todo el pueblo angélico, orando para que la segunda venida de Jesús sea mañana. Y eso no lo podemos alterar. Y la Biblia dice que ni el Señor Jesús sabe. Eso está en la sola potestad del Padre. Entonces, amados hermanos, tenemos que tener claro las cosas. Hay cosas que podemos tomar como decisión entre uno y lo otro, pero hay cosas que no podemos modificarlo. Y una de estas cosas es el orden de los tiempos que Dios ha determinado. Se tiene que cumplir y se va a cumplir. Y esto de la pandemia y esto del virus, pues es parte de las profecías y se tiene que cumplir. Lo que tenemos que hacer nosotros es seguir extendiendo con el reino de Dios con la predicación. Lo que tenemos que hacer es mantenernos firmes en la fe. Lo que tenemos que hacer es seguir orando con ciencia y con inteligencia. No es estar orando por orar. Hay que orar de acuerdo a las escrituras. No es orar porque queremos que esto se detenga y ya. No va a ser posible. Es parte del cumplimiento. Finalmente, hablamos acerca de que Dios es tu creador. Dice la Biblia que de una sangre Él ha hecho a todo linaje de los hombres para que habiten sobre la tierra. Punto 2, hemos hablado que Dios ha determinado el orden de tu tiempo o de los tiempos. Y la Biblia dice que Él ha prefijado el orden de los tiempos, según Hechos 17:26. Y finalmente, punto 3, es que Dios ha prefijado tus límites. En Hechos 17:26 dice, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de tu habitación. La palabra límite, de acuerdo a latín, limes, en el latín limes, esta palabra es un genitivo de límites, que se traduce como borde o frontera. ¿Qué quiere decir límites? Es una división física o simbólica que marca una separación. Dios, cuando la Biblia dice que Él ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de tu habitación, quiere decir que Dios, cuando supo que tú ibas a nacer en este tiempo, también supo, porque Él lo ha prefijado, que Él supo que tú ibas a nacer en el Perú. Gracias a Dios que tú y yo somos peruanos. Y no es por ir en contra de ninguno de los países vecinos, sino que Dios sabe perfectamente que Él ha querido que tú nazcas aquí en Perú, y Él ha sabido que aquí en Perú podemos hacer muchas grandes cosas y hay un propósito por realizar, por cumplirlo. Dios ha querido que tú nacieras y que vivieras en Villa El Salvador. Algunos se cuestionan por qué yo no
nací en San Isidro? ¿Por qué no nací en La Molina? ¿Por qué no nací en Estados Unidos? Dios ha querido que tú nacieses aquí. Él ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de tu habitación. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Por eso que en esta versión que hemos leído de la palabra Hispanoamérica, dice: Él ha hecho que a partir de uno solo, las más diversas razas humanas pueblen la superficie entera de la tierra, determinando las épocas concretas y los lugares exactos en que debían habitar. Tú y yo estamos en el lugar adecuado, perfecto. Dios ha determinado el orden de los tiempos. Amado hermano, antes de quejarnos, tenemos que saber que es parte del cumplimiento de la palabra de Dios. Antes de hablar algo incorrecto, ubiquémonos en las profecías y demos gracias a Dios que formamos parte de este proceso. Pero recuerden que esto no va a ser todo el tiempo, es un proceso. De aquí vendrán otras cosas, tal vez un poco mayores, más crudas, más adversas, pero se tiene que cumplir porque la venida de Jesús está más cerca que nunca. Mucho más cerca que hace 20 años o 40 años que hemos estado predicando. La venida de Jesús está mucho más cerca. Gracias a Dios porque Él es nuestro Padre, porque Él ha determinado el orden de los tiempos y Él ha fijado los límites de tu habitación. Que Dios te bendiga, amado hermano. Esperemos que esta palabra sirva para esclarecer las circunstancias y que a partir de ahora podemos pararnos firmes y comenzar a llegar a ser los instrumentos de Dios. Que en medio de esta pandemia surjan los grandes evangelistas, surjan los grandes profetas, surjan los grandes maestros, pastores y los apóstoles, que puedan surgir aquí en medio de esta circunstancia. La Biblia menciona que incluso seremos perseguidos, pero de todo esto es necesario, dice la Biblia, que se cumplan. No se alarmen, sino entendamos, estemos orando con ciencia y con inteligencia. Amén. Que Dios los bendiga, amados hermanos. Déjenme orar por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, desde aquí, Señor, oramos por todos aquellos que están sentidos, Señor, tal vez movidos en sus pensamientos. Tal vez han estado renegando, Señor, contigo o con los tiempos que han estado viviendo, Señor. Pero esta palabra ayuda a esclarecer, a ubicarse, Señor, en el lugar que tú lo has diseñado, que tú has determinado, Señor. Dios, creemos firmemente y entendemos que tú nos has permitido nacer, vivir en este tiempo, en este lugar. Y, Señor, seremos para instrumentos tuyos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga ricamente.